a la Escuela de Letras de Extremadura, que nos ofrece a todos la oportunidad de formarnos con los mejores escritores de Extremadura. Este encuentro ha sido puesto en marcha por AUPEX en colaboración con la editora regional, el Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, la Asociación de Escritores Extremeños. Muchas gracias a todos ellos, a Rubén, el técnico de AUPEX, porque sin él esto no sería posible. Estamos muy contentos por presentar mediante este medio multitud de títulos, géneros, autores, de manera que todos los usuarios de la Escuela de Letras van a poder disfrutar de un abanico muy amplio de escritura que más allá del habitual. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Nicanor Gil. Queremos agradecer su trabajo y su presencia aquí y también agradecer la presencia de todas las personas que nos están viendo. La semana pasada tuvimos aquí a Jesús Rubio, que vino a presentar El Volcán, el ciclo, ¿cómo era? Desde el Volcán, un ciclo de psicomagia, junto a mi compañero Luis Sáez, el director de la editora regional. Tenemos aquí, como he dicho antes, a Nicanor, un escritor conocido y reconocido por todas aquellas personas que forman parte del mundo literario. Tenemos que agradecer a UPEX el compromiso que tiene hacia la sociedad extremeña, porque ha mostrado su gran implicación y gran interés por la cultura. Además, también quiero dar las gracias a Luis Sáez y a la editora regional de Extremadura por su implicación, por el gran trabajo que hacen y para los extremeños y para la literatura española en general. Luis ha mostrado desde siempre su compromiso con la Escuela de Letras y junto a él compartimos los encuentros con autores y autoras de la región. Vamos a conversar con un autor extremeño de Guadalupe. Es un escritor de un género complejo, es autor de Relatos de Villa Germelina y de la Guía Histórica Ilustrada de Guadalupe. Su último libro publicado ha sido Te tendré que matar. Tanto Historias de Villa Germelina como Te tendré que matar han sido editados por la editorial de la Luna Libros, una de las más importantes del panorama editorial extremeño. Nicanor también ha colaborado en varias antologías y libros conocidos, colectivos. Es director junto a Juan Rasantos del Aula Literaria José Antonio Cabral y Galán de Plasencia, que después de una temporada un poco afectada por la pandemia, hace unas semanas volvieron a la carga, a tope de energía y lo hicieron por la puerta grande con la escritora hispanoamericana, la mexicana Mónica Lavín. La trayectoria de Nicanor ha sido siempre muy vinculada a la literatura. Ha sido premiado en varios certámenes literarios. Caben destacar el 11º certamen literario Vera Elena, el 2º concurso de relato breve de la UNED de Plasencia, el 5º concurso de relato corto de Monturque. Ha sido finalista en el 2º certamen literario Apolo y Baco de Sevilla y, bueno, muchísimos más. Luego, por los retratos de historias de Villa Germelina, obtuvo en 2006 la beca a la creación literaria de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. Madre mía, estamos con un crack. Qué bueno, qué bueno. Nicanor, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Virginia. Antes de nada, de verdad, quiero daros las gracias a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, al Fomento de la Lectura, a Luis, a ti, a todos los que hayan hecho posible esta invitación, porque me siento muy, muy halagado. A ver, vamos a empezar hablando, yo lo tomaría esto como una charla. En Historias de Villa Germelina, hay 4 de las narraciones proceden de los concursos en los que ha sido ganador de algunos de los premios, que son El Milagro del Vino, El Milagro de Pirri, El Milagro de Don Cipriano y El Milagro del Agua. Sí, creo que hay alguno más, pero sí, bueno, mira, yo siempre había escrito, creo que todos lo llevamos dentro, pero tuve la enorme suerte de participar en un taller literario que dirigía Gonzalo Hidalgo, vaya, o sea, ni más ni menos que el gran maestro. Y bueno, aquello me animó, escribí algunas cosillas de las que escribíamos en el taller, las fui mandando a algún
certamen, más que nada por tener las inseguridades estas del principiante. Y bueno, historia de Villa Germelina que se puede leer de una forma fragmentaria, pero a mí me gusta verla como una novela fragmentaria. Todos los relatos al final conseguimos gracias a la ayuda, a la beca de creación literaria que daba la Junta de Extremadura, pues hice un todo con ella, hice una novela un poco fragmentaria. De tal manera que en todos los relatos van enlazados o bien por los personajes o bien por algunos de los temas. Sí, de hecho, aunque son independientes entre sí, Villa Germelina es común, ¿no? Todos se desarrollan en la misma población. He leído en algunos de todos los estudios que hay sobre tu obra que probablemente sea el topónimo ficticio de Plasencia. ¿Es así? Bueno, los de Plasencia dicen que es Plasencia y los de Guadalupe dicen que es Guadalupe, ¿no? Es una mezcla. La verdad es que todos estos territorios imaginarios al final están compuestos de las vivencias de uno, donde he vivido, ¿no? Donde he vivido claro, es que tiempo, ¿no? Es que es así, porque yo digo, esto es Plasencia seguro, vamos. Y yo conozco Guadalupe, conozco Plasencia y digo, esto es Plasencia. Y luego al final del libro dices, las historias, lugares y personajes solo son verdad de los territorios imaginarios del que busquen en donde no hay. Y disfrútenlo. Salud. Al final del libro ya, que nos dejas a todos como... Sí, luego, bueno, porque, mira, yo creo, ahora, si vuelvo, no estoy más a favor de escribir en territorios reales, ¿no? Porque, bueno, ahora tengo esa tendencia, ¿no? Pero escribir en territorios imaginarios te da muchas licencias literarias que de otra manera no puedes tomarte. Y yo recuerdo que hay algún relato de esto que hago un recorrido y salto de una población a otra, pero cuando lo estaba escribiendo estaba pensando en las dos poblaciones, ¿no? Y alguna de mis hijas o de mis amigos que conocen los dos dice, hay que ver, vaya salto que pegas de un sitio a otro, ¿no? Pero bueno, son las licencias literarias que te dan esa ficción. Este recurso, ¿no? De lo que tú dices, las licencias literarias, este recurso, en una de las reseñas decía que le recordaba al inolvidable Macondo de García Márquez. ¿No te da vértigo esa comparación? Ya me gustaría a mí. ya me gustaría a mí. Bueno, hay mucho, Urania, bueno, que cada uno tiene, los grandes autores siempre han tenido estos recursos. A mí me parecía, mira, historia de Villa Germelina, yo creo que la realidad es demasiado cruel, ¿no? Y es demasiado salvaje la que vivimos al día a día. Y entonces a mí me gustaba esas historias que muchas de ellas están basadas si no en historias reales, sí que están basadas en alguna cosa en alguna historia que me recordaba algo que había sucedido en realidad. Y entonces los dulcifiqué con unos milagros laicos. Digo milagros laicos porque al final no tienen nada, se diferencian de los milagros eclesiásticos, si los podemos llamar así, en que estos milagros laicos no hay ningún Dios, ningún ser celestial que esté detrás de ellos, ¿no? Son los propios personajes y la propia historia la que los produce, ¿no? Y era una manera de dulcificar estas historias, porque las historias son duras, ¿no? Sí. Sí. A ver, yo te quería hacer, me has chafado dos preguntas en dos frases. Háblanos de El Tragahombres, rebautizado como Ojo de Mar, que es una alegoría de la existencia humana. Mira, yo tenía una vecina en Guadalupe que me contaba siempre unas historias de estas extraordinarias, sobre todo cuando, bueno, pues no había televisión, no había tanta televisión y nos sentábamos allí en los pollos en la calle y me contaba unas historias y siempre me hablaba de un ojo de mar que había en Guadalupe, que eran las dos cosas misteriosas que hay, ¿no? Que uno es el Tragahombre y otro son las cuevas de los Maragados. Y yo siempre me imaginé que era una comunicación directa al mar. Cuando escribí esto me pareció fantástica
el ojo, ver un territorio de interior que tuviera una salida al mar, ¿no? Y que pudieran pasar cosas tan extraordinarias como las que ocurren, ¿no? Que se encuentran, bueno, pues el naufragio de una galera genovesa llena de aceite, o en un momento determinado salen atunes del tragahombre, ¿no? Y el tragahombre existe en realidad, es un charco muy profundo que hay en Guadalupe, en lo que era un antiguo molino, el molino más importante que había en Guadalupe. Y se hizo porque eran los cimientos de parte de la presa de ese molino, y por eso es tan profundo, ¿no? Ahora está casi abandonado, bueno, no, casi está totalmente aquello abandonado, comido por la maleza, ¿no? Pero era un territorio real, ¿no? Luego, hablando y retomando lo que decíamos de los misterios, ¿no? Que hay, sí, los milagros, que los milagros no son milagros religiosos, no hablan ni de religión, ni hay misterio que no se pueda demostrar de manera empírica, ¿no? Pero tú hablabas antes de que se funde la aventura, la imaginación con lo cotidiano, y eso pasa en los dos libros, tanto en Te tendré que matar como en Historias de Villa de Germelina. Llama la atención, pues eso, que al final habla mucho de lo cotidiano, de que son, por ejemplo, tendré que matar situaciones que le pueden pasar a cualquiera se siente identificado. Y claro, si alguien me está escuchando viendo esta entrevista, le recomiendo muchísimo Historias de Villa de Germelina, porque está escrito con muchísimo gusto, entretienen, divierten, está escrito con una calidad literaria brutal. Es que es muy bueno. Entonces, tengo una duda que digo, ¿cómo puede ser que una persona que está tan ligada al mundo literario solo haya publicado 3 libros? Porque esto cualquiera, a quien tú se lo presentes, te lo va a publicar. Porque solo tenemos 3. Yo soy aparte de... metido mucho en esto de la literatura, por lo que has contado, pero aparte de eso yo soy informático y Sí. estoy muy... Y mi situación actual de no haber publicado más es porque, lo confieso, me he enredado, yo creo que he caído en una trampa propia, y estoy metido con 2 doblajes, no sé cuándo voy a terminar, ¿no? Y sí he escrito algunas colaboraciones y algunas cosas, pero estoy pasando por esa inseguridad que yo creo que pasan muchos escritores de no saber por dónde terminar lo que estás haciendo, ¿no? Y para mí es importante, estoy con 2 novelas, pero es 2 novelas que no sé cuándo voy a terminar. Y tampoco tengo esa necesidad acuciante de publicar. De hecho, bueno, soy quizás un afortunado, y porque me han buscado para que publique, y lo que tú dices, la verdad es que tampoco me ha preocupado mucho. Sí que es cierto que cuando miro mi currículum de publicación me da hasta cierto pudor, en el sentido de tener tan pocas cosas publicadas. Pero bueno, tampoco me preocupa en eso. No, al revés. Si todos tenemos claro que no publicas porque no quieres, de eso no hay duda, porque por la calidad literaria, lingüística, sabemos que es porque tú no quieres, porque tienes 1000 hobbies o porque no quieres publicarlo. ¿Tienes alguien que te lea los textos? Sí, bueno, yo siempre tengo la inmensa fortuna de tener un amigo como Juan Ramón Santos. Bueno, fantástico. Un tipo estupendo que, bueno, yo casi todas las cosas cuando hemos publicado ha sido. Luego, bueno, también con el tiempo hemos hecho también una amistad con Marino, y son mis confidentes en estos temas. Y bueno, siempre bueno, y luego, claro, por supuesto, están los amigos y familiares cercanos, que son los peores, las críticas peores, las que van a la yugular sin ningún problema ninguno. Hombre, entonces te iba a preguntar si tú sentías el llamado miedo a la hoja en blanco, pero tú al revés, sientes el pudor
de que nos guste, pues nada, totalmente Bueno, infundado. mira, resulta, lo cuento porque yo creo que es un tema interesante hablar de la creación literaria, ¿no? Y todo el mundo habla de sus triunfos y yo tengo que hablar quizás de mis fracasos actuales, ¿no? Yo estoy con un par de novelas y yo donde me encuentro verdaderamente, y he descubierto que me encuentro verdaderamente cómodo escribiendo, son entre las 10 y las 20 páginas. Y Te tendré que matar hice el experimento de jugar con los microrelatos, que es una cosa súper complicada, es complicadísimo. Yo creo que es uno de los géneros más complicados que hay, porque tienes que ser muy intenso, muy conciso. Son relatos que tienen pocas frases, tienes que agarrar al lector desde la primera frase y tiene que ser muy contundente y acabar de una forma contundente y además conseguir lo que se consigue en casi todas las obras literarias, ¿no? Casi todas tienen la misma estructura, aunque como es sabido, ¿no? Todos tienen un inicio, todos tienen un desarrollo y todos tienen un fin, un desenlace, pero en un microrelato todo esto se puede hacer en una frase incluso, ¿no? Y yo siempre me he encontrado cómodo escribiendo relatos y cuentos. Y cuando me propuse escribir una novela, como decía Juanra tiene un libro que se llama Palabras Menores, porque siempre decía, eso son palabras mayores, escribir una novela. Vaya si lo es, por lo menos para mí, y sobre todo porque yo he llegado a escribirla y reescribirla, no mucho, pero el problema de la novela es que, y del relato, un relato se puede redondear prácticamente en una tarde o una semana, o bueno, algunas veces algo más de tiempo. Pero una novela necesita mucho tiempo de planificación, necesita por lo menos yo así lo veo, ¿no? Y yo no tengo tanto tiempo seguido, entonces cuando me he puesto con ello y me he tirado alguna época escribiendo mucho, cuando lo dejo, cuando lo retomo tengo que volver otra vez casi desde el principio. Entonces estoy en un bucle perverso mío en el que me he metido yo solo. Y entonces no sé qué haré. Creo que pronto publicaré algo, ¿vale? Pero Con el tema de los microrelatos es curioso porque hay relatos pues, que duran, mira, que ocupan, en este caso tengo delante uno seleccionado, el primero, 6 líneas, luego ya hay otros pues, que son más extensos. Pero esto te permite algo bastante desagradable por lo menos yo creo que, es que estaba leyendo tu libro y le decía a mi marido constantemente, mira, ven, léete este. Léete el otro. Y claro, al ser cortos, pues se podía permitir el lujo de leer los fragmentos. No sé si tienes el libro delante o cerca. sí, si no, te pediría que leyeras tú el primer fragmento por corto y porque te lo oigan a ti los espectadores, porque es que es muy bueno. Es muy bueno, consigues captar la atención. Bueno, ¿cuál es una dice? manera de empezar rompedora. Está la página 15, por si... Ah, sí, bueno. Era un homenaje a los editores, ¿no? Me lo tuve que cargar. Un error lo tiene cualquiera. Hubiera jurado por todos los seres celestiales que se había muerto el año pasado. No corren buenos tiempos para los editores y maquetar y reimprimir de nuevo la antología de poetas vivos para incluir sus poemas era un lujo que no me podía permitir. Es que es muy bueno, es muy bueno. Es gracioso. Al igual que el cuarto, que ocupa todavía menos. No te vayas, llévame contigo. Os lo prometo. Esto fue real. O sea, yo esto lo he vivido de pequeño. Yo esto lo he visto he sido testigo de algo parecido, ¿no? De un matrimonio que se llevaban a palos porque eran ambos, era recíproco, ella a él y él a ella, y cuando él se murió, pasaba lo que digo en el relato, dice, no te vayas, llévame contigo, gritaba la muy embustera, abrazada al féretro.
hice todo lo que estaba en mis manos hasta conseguir que 2 días después pudieran compartir lápidas. Yo creo que todos estos relatos de los primeros microrelatos de Tendré que matar son un homenaje a Masao. Masao se llaman crímenes ejemplares, yo por eso le hago el guiño de mis crímenes ejemplares, porque tienen todo ese mismo tono, ¿no? Y de jugar con la ironía y el sarcasmo, ¿no? Y moverse en esa línea súper complicada y delicada, que es la línea que separa el humor negro de lo que es, de lo que puede ser ofensivo e incluso caer en el mal gusto, ¿no? Entonces, no traspasar esa línea y quedarse ahí es muy complicado. Yo siempre ponía como ejemplo, cuando hacía las presentaciones y cuando hago algún taller literario, imparto algún taller, pongo como ejemplo a unas viñetas de Gila. Gila es un humorista que, bueno, por todos es conocido, ¿sí? Pero no todo el mundo sabe que era un humorista gráfico. Y tiene unas viñetas fantásticas contra la violencia de género, pero son súper gore. Y cuando las ves, son tan actuales que parece increíble que se hayan escrito hace tantos años y por Gila, ¿no? Hay una de ellas en la cual hay 3 personajes. Uno está con un cuchillo enorme clavándoselo a su esposa, ¿no? Y otro de pie impasible le dice: no le den más puñaladas, hombre. Y el asesino contesta: pues que me deje de llamar asesino. Y hay otro parecido, que están los 2 niños pequeños viendo cómo el padre está matando a la madre y la madre llena de sangre y la viñeta dice: no, Marcelo, en el sobaco no, que me da risa y están los niños delante. Esa forma de retorcer una realidad tan bestial como la violencia de género, ¿no? y hacer humor de ello, un humor que sea denuncia. Yo creo que ese es el reto de los crímenes, de muchos de los crímenes que hay en que Tendré que matar, ¿no? Hasta el propio título tiene ese juego irónico y sarcástico sobre ello, ¿no? A mí siempre tenían mucho cuidado, y ahí sí que participaron mis chicas. Yo tengo 3 hijas y una mujer, que son las que leían estos relatos según los iba escribiendo, y eran las que... cómplices. Sí, un poco, sí. Y cuando los leía, al principio no sabían muy bien cómo quedarse, y entonces pero cada vez que iban cogiendo ya el tono de los relatos, eran las que me cuidaban porque no estaba muy seguro a veces de estar en eso, de no pasarte de esa línea tan delicada que separa el humor negro de algo que puede ofender y que de mal gusto, sí. Puede caer en el mal gusto. No, pues para nada, todo lo contrario. De hecho, cuando estás leyendo el libro dices: es que esta persona, qué ganas de tomarme un café contigo, porque es que tienes un humor inteligente, ácido, de los que es difícil encontrar. Y luego además eres una persona con tantísimas aficiones, porque alguna vez que he hablado contigo estabas en el campo o recogiendo, luego eres escritor, informático, bueno. Organizador de eventos, fotógrafo, aficionado al cine, al submarinismo. Pero todo eso, ¿sabes lo que pasa? Que maestro de mucho, aprendiz de nada, ¿no? ¿Qué dicen? Que no, al revés. A veces no te permite especializarte en nada, ni ser destacar en una cosa de ella, ¿no? Pero bueno, yo creo que la vida hay que disfrutarla, y que todo lo que te gusta hay que probarlo, ¿no? Bueno. Eso es. Y no, tú no te cortas, ¿eh? Porque desde investigar historia, te gusta la enología, pues eso, entre Guadalupe, Plasencia, que no paras. Luego me ha gustado mucho, luego te preguntaré sobre la causa saharaui,
en la que también estás muy implicado. Veo que hay muchos Nicanores y tus libros, pues dentro de que tienen algún punto en común, difieren mucho unos de otros. ¿Cómo defines tu literatura? Bueno, yo es lo que te decía al principio. A mí el día a día es muy duro y la realidad que vivimos es... A veces te dan ganas de no ver las noticias, de no escuchar las noticias y te dan ganas de ver un telediario en el que todas fueran buenas noticias. Es que además hemos caído en ese pesimismo colectivo donde todo el mundo ve lo negativo y poca gente aprecia lo positivo. A mí me da mucha rabia de que las minorías negativas tengan esos altavoces tan grandes en esta sociedad que al final nos amargan la vida, ¿no? Nos amargan la vida a todos. Entonces, yo entiendo que la literatura debe de ser una vía de escape para el que la lee y para el que la escribe. Y esa vía de escape, para mí, yo tengo que escribir algo que a mí me divierta y que creo que al que lo lea le va a divertir de alguna manera. Si no le va a divertir en el sentido de arrancarle una carcajada, sí que va a ser intento de que cuando lea un relato mío o algo mío se quede bien, por lo menos se quede con alguna reflexión positiva. Vale. Mira, hace poco es que esto ha sucedido hace poco, pero te lo cuento porque me pareció, me recordaba y casi me había olvidado del relato. Es el relato con el que se termina Historias de Villa Germelina. Sí. Está basado en hechos reales. Eso está basado en hechos reales. Eso está basado porque hay un Vitorino Perea. Esto te lo cuento todo porque es que hace muy poco una historia transversal me ha recordado esto. Yo leí un día en la prensa que la gente de Memoria Histórica va a hacer una excavación en el cementerio de Rotura, en la puerta del cementerio de Rotura. Rotura es un pueblo de las Villuercas. Y porque allí hay un maquis que en su día le hicieron, en el año 45 ya, hicieron una redada en el monte, lo mataron en la redada aquella y el cura, porque todo el mundo lo quería quemar y el cura dijo que no, que posiblemente fuera cristiano y entonces lo enterró en la puerta para que todo el mundo pisara la tumba del Rojo. Y estuvo enterrado en la puerta del cementerio durante 62 años. Pero fíjate si la historia llega a esto, que cuando llegan allí la gente de Memoria Histórica a desenterrar, una vecina del pueblo dice que su madre también está allí enterrada por Roja y que el cura la enterró también allí. Cuando hicieron la excavación se encontraron los dos cadáveres. A mí aquello me parecía que había que escribir algo, pero algo que acabara con un milagro laico, que es como termina el libro de Historia de Villa Germelina. Pero son cosas que son dramáticas, y yo quiero que esas historias se merecen otro final, ¿no? Y como estamos en el mundo de la literatura, nos podemos permitir la libertad más absoluta de terminar las historias como nos dé la gana. Y eso es lo que hicimos y lo que he hecho. Sí, desde luego. Luego, investigando para la entrevista, encontré que en el 2006 habías hecho una exposición, Desterrados en la Amada, o ¿cómo se dice? Amada. Sí, Jamada. Bueno, sí, Amada o Jamada. Es Jamada, pero es con H. Y las fotografías fueron realizadas en un campamento de refugiados cuando estuviste allí en el 2006. ¿Esta vivencia ha influido en tu trayectoria literaria? Bueno.
yo he ido varias veces a los campamentos de refugiados saharaui. Tengo una relación, los que me conocen saben que además tengo una relación bastante intensa y sobre todo casi familiar, no, no sin nada, familiar con el asunto. Yo recuerdo que la primera vez que fui a los campamentos era un poco antes de Navidad y cuando vine tan impactado de lo que había vivido allí. Tuve como 15 días, cerca de 15 días. Y cuando llegué, estaba tan impactado que no podía sentarme en la mesa a comer en las Navidades. Yo intentaba que no se me notara. De hecho, creo que poca gente lo notaba, pero yo lo pasaba fatal. Sentarme en una mesa a comer y tirar la comida, o sea, como la tiramos todos los días. Ojo, puede parecer esto sensiblero, pero lo digo de verdad. No. Es una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo que pueda una vez hacerla, que lo haga. Además, el pueblo saharaui administra muy bien su pobreza. Ellos son muy orgullosos y saben cualquier cosa. Una jaima la hacen con 4 telas. Las mujeres que van guapísimas con sus melfas, con unos coloridos increíbles. Además, las mujeres en los campamentos fueron las que organizaron los campamentos, porque los hombres estaban en la guerra. Y a mí el tema saharaui, como muchas de las cosas en esta vida, es de las cosas más injustas que Así es. Y de la cual estamos nosotros somos un tanto responsables. Poca gente sabe, y voy a dejar de hablar por saharaui porque podría estar aquí hablando, pero poca gente sabe que todavía España, porque es que ahora está en boga, ¿no? Estados Unidos, Trump hizo un reconocimiento de la República del Sáhara Occidental diciendo que era de Marruecos. En España el movimiento saharaui ha levantado siempre simpatía de todo el mundo. Yo he estado en Amigos del Pueblo Saharaui y lo componen gente de derecha, gente de izquierda, gente religiosa, gente atea, gente de todas las clases, las creencias y las líneas políticas que os podéis imaginar. Pero poca gente en el mundo, luego en España, sabe cuál es la situación y por qué han llegado ahí, por qué España es responsable en cierta manera de ello. Y entonces no hay ningún gobierno desde que comenzamos con la democracia que haya hecho una política activa a favor de los saharauis. Y han sido todos unos cobardes, desde todos los que han pasado, desde derecha a de izquierda, porque cuando estaban en la oposición han apoyado siempre al pueblo saharaui y cuando han estado en el gobierno se han olvidado de ellos. Y la prueba la podemos tener ahora mismo, ¿no? Marruecos sigue siendo, estamos siempre coaccionados por las políticas internacionales de Marruecos, por ese chantaje que nos han hecho, o sea, lo que hicieron, y ya voy a acabar de hablar de este tema, porque me pongo. No. El chantaje que nos hicieron este verano, abriendo la frontera a menores, a miles de menores que entraron por una frontera sin importarles que fueran menores y que se jugaron la vida cruzando por un mar, saltando esas cuchillas tan inhumanas que cubren la frontera y tragamos con ellos. O sea, es una cosa que nos lo tenemos que hacer ver. Esperemos que dentro de no mucho haya algún milagro laico. A ver, lo has dicho al inicio de tu disertación. Al final es una situación totalmente injusta. Entonces, entiendo y ahora el tema de la pandemia ni hablamos. O sea, aquí estamos todos
criticándonos entre nosotros por el tema de la vacuna. Está vacunada el 80% de la población. Gracias a eso estamos como estamos ahora. Y allí las vacunas pues brillan por su ausencia, ¿no? Y entonces pues eso, que a mí me mosca. Creo que debemos estar más sensibilizados con este tema. Es verdad. Es verdad. A ver, se me ha olvidado comentar tanto a los panelistas, a la gente que está con nosotros en la plataforma de Zoom, como a aquellos que nos estáis viendo en Facebook, que si queréis hacerle cualquier tipo de pregunta a Nicanor, si queréis hacerle alguna pregunta a Nicanor, que la podéis hacer y yo se la transmito. Bueno, te quería decir en alusión a tu faceta de formador también, de profesor, que transmites conocimiento, gusto por el conocimiento y tienes el compromiso junto con Juan Ramón Santos de hacer una selección de autores que Bueno, con la yo creo responsabilidad... que son las aulas las aulas de literatura que gestionáis. organizan Extremadura. Es de los mejores inventos culturales que hay a nivel nacional. Y digo a nivel nacional porque todos los escritores vienen aquí, lo dicen. O sea, cualquier cuadernillo de cualquier aula de literatura de Extremadura, si en la última página está el elenco de los escritores que han pasado por las aulas, y con ellos se podría explicar perfectamente la literatura que se ha escrito en lengua castellana, por lo menos de esta parte del charco, en la última mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Pero perfectamente. Hay, por ejemplo, en el aula de literatura de Plasencia han pasado 5 Cervantes. O sea, estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tienen un contacto directo con los chavales de los institutos que están leyendo su literatura. O sea, es una cosa que a mí bueno, yo tuve la suerte de tener, bueno, la mala suerte y la suerte. Tuve un profesor de literatura, era horrible, pero tuve un accidente y luego tuve otro de los mejores profesores que yo he tenido, que voy a decir su nombre porque es Simón Viola, ¿no? Y fue profesor mío de literatura. Y siempre recordaré que sus clases, porque, entre otras cosas, hacía una cosa que no hacía nadie, que era leer literatura. Yo siempre recordaré cuando nos leyó El Pozo y el Péndulo de Poe, o la famosa escena de Crimen y Castigo cuando Raskolnikov sube las escaleras a matar a la usurera. Aquello me pareció, son de las cosas que te enganchan a la literatura. Y en las aulas están hechas para eso. Las aulas sabéis que tienen dos sesiones, una sesión de abierta al público y luego una con los institutos, que además los institutos hacen unas presentaciones, los chavales, a los escritores fantásticas. Y es que además yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque soy profesora de lengua también y en instituto. Y es la manera de propiciar y de motivar a que la gente lea al autor, que es conocerlo o poder tener una conversación con él en la que comenten o su obra o su trayectoria literaria. Nosotros ahora en el plan de fomento tenemos también un proyecto de encuentros con autores en las bibliotecas. Y la gente está como loca, con muchísimas ganas de retomar el contacto con los autores preferidos o incluso con autores que todavía no han conocido y que al encontrarse con ellos les inspiran y les incitan a leer sus obras después de escucharles. Es que es muy enriquecedor el encuentro. Lo que estáis haciendo en Fomento es fantástico. Y bueno, lo de las universidades populares, yo he impartido... Sí, igual que haces tú, pero lo que hacéis en la escuela de letras y lo que hacéis en Plasencia junto con Juanra, dices, pero ¿cómo tú, que te dedicas a la literatura, que eres escritor, cómo llevas la responsabilidad de tener a tanta gente a tu cargo? Bueno, la verdad es que tampoco me lo he pensado así. Pero lo es.
tampoco tenemos ese peso. Sí que es verdad que cuando hacemos la selección de autores que vienen al aula, no pensamos en lo que nos gusta a nosotros, sino pensamos que el aula tiene su carácter didáctico y entonces sí que intentamos, pues bueno, pues que la selección sea lo más rica posible, ¿no? Y bueno, yo creo que luego también sí que con los coordinadores de los institutos, sí que de vez en cuando que tenemos una reunión, tenemos dos reuniones normalmente cuando la pandemia y de esto nos ha dejado, siempre nos permite, hablamos y vemos a ver qué autores podemos traer. Es complicado, un tanto complicado cerrar una programación de un año entero, pero bueno, yo creo que hemos tenido siempre bastante suerte, nos han quedado colgados muy pocos autores, siempre habiéndose comprometido con tanto tiempo de antelación, porque daros cuenta que el aula se empieza a programar en septiembre y termina en mayo siguiente, ¿no? Pueden pasar muchas cosas en las programaciones, pero la verdad es que hemos tenido bastante suerte en ese sentido. Y bueno, tampoco lo veo como una responsabilidad. Una cosa importante de las aulas es que mantienen su independencia. Cada aula es independiente, o sea, están todas coordinadas por la Asociación de Escritores y ahora mismo es Daniel Casado el que hace la coordinación de las aulas, pero cada aula es independiente para hacer la selección de autores y para ver cómo se hace la organización. Nicanor, y acabas de decir hace un momento que para hacer la selección de los autores os basáis en el gusto de los alumnos, pero a la hora de escribir, ¿escribes pensando en ti o escribiendo en los lectores? Perdón, retomo la pregunta. ¿Piensas en ti o piensas en los lectores cuando escribes? Yo pienso, siempre pienso en que me guste lo que... Yo soy escritor y lector, entonces tengo que escribir algo que a mí me gustaría leer, ¿vale? Lo primero. No puedo pensar en... Luego sí, inevitablemente cuando escribes para que alguien te lea. Y entonces tienes que saber que le tiene que gustar a ese alguien. Pero bueno, sin mayor problema, ya te digo, tampoco tengo mucho problema por lo que hablábamos al principio, porque no tengo una necesidad enorme de publicar, ni he tenido esa necesidad perentoria que muchos tienen. Yo tengo amigos y compañeros, bueno, que lo llevan como muy mal esto de no publicar o la necesidad esa de publicar. Pero bueno, no sé. Tú al hablar de que no tienes necesidad de publicar, cuando... Es un poco mentira, ¿eh? Es un poco mentira, ¿eh? Es un poco mentira. Ahí miento un poco. A ver, cuando estabas diciendo que tenías 2 libros en el tintero, que estás con 2 novelas, ¿planeas tus libros? ¿Dónde buscas la inspiración que te motiva a escribir? Bueno. ¿Dónde encuentras los estímulos? Pues mira, principalmente yo creo que cuando se escribe es porque eres un lector, ¿no? Y yo creo que la inspiración está en las lecturas. Si no creo en la gente que diga, que no creo, lo veo imposible, alguien que pueda escribir sin haber leído antes y leer mucho. Yo creo que la inspiración principal está en tus lecturas. Y igual que dicen que un escritor siempre está escribiendo el mismo libro, que no estoy yo seguro de eso, pero yo creo que la principal fuente de inspiración son las lecturas, no las lecturas quizá recientes, sino tus lecturas vitales, ¿no? Y yo por lo menos lo que pienso. O sea, y de todas las lecturas que has tenido en tu... Dime. Te tendré que matar. Bueno, pues tuve una época que estuve leyendo mucho sobre la generación beat, ¿no? Y leer a Burro o a cualquiera de ellos me parecía un descubrimiento, ¿no? Y además, bueno, luego te encuentras con ellos, sobre todo,
te encuentras como con muchos autores, ¿no? Hay que desligar la biografía del autor de lo que es su obra, ¿no? O sea, lo que hace Burros, por ejemplo, es un tipo despreciable, o casi toda la generación Beat, que tenían en Tánger, se iban a Tánger, pero porque en Tánger eran unos pederastas, muchos de ellos, y podían hacer las cosas que no les permitían hacer en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, la obra que escribían, fantástica. No sé si habéis, bueno, la gente habrá visto El cielo protector de Bertolucci, ¿no? Que habla un poco de la generación. Y te puedes hacer un poco la vida romántica esta que puedan tener esta gente, que eran niños de papá, porque lo tenían todo resuelto, se podían permitir el lujo ese de irse a Tánger. Bueno, en el caso de Burro, luego al final, que estuve por todo el mundo, al final, bueno, hasta se fue a vivir a México, que por cierto, y hago un paréntesis, el otro día cuando estuvo Mónica Lavín aquí, había leído El relato mío de Burro, y me dijo, oye, ¿sabes que estuve en la casa? Hacía no sé cuántos años le habían pedido un artículo sobre Burros bueno, no sé si la gente que lo está escuchando, Burro tuvo una de sus barbaridades que hizo fue jugar a Guillermo Tell con su mujer. Y claro, le fue mal. O sea, cuando le puso un vaso de ginebra en la cabeza y apuntó delante de sus amigos y no dio en el vaso. Le dio en la cabeza, murió y estuvo solamente una semana en la cárcel. O sea, gracias a piruetas legales y sus abogados, fueron capaces de hacer ese tipo de cosas. Burro dijo que aquello fue lo que le convirtió en un escritor, que aquella experiencia fue la que le convirtió verdaderamente en un escritor. Es un tipo despreciable, pero la obra es maravillosa. O sea, hay que desligar un poco, aunque nos cueste desligar el autor de su obra. De la realidad. Sí, y luego como... Dime, que te he cortado, perdona. Que te iba a decir que como profesor de aula literaria, ¿crees que la creatividad se enseña o que es un don? No, yo creo que todo se enseña. Todo se enseña y todo se aprende. Yo pienso que todo el mundo está capacitado para hacer todo, con tal de querer. Y no, mira, ¿sabes? Estamos en una sociedad que machaca mucho a la gente. Y todo se lucha por la excelencia. Y no todo tiene que ser excelente. Yo siempre digo que la perfección es enemiga de lo bueno. Nunca buscar esa perfección. Todo el mundo puede hacer todo. Y yo recuerdo que hemos tenido una educación. A mí, por ejemplo, me machacaban mucho. Yo era zurdo. Y a mí, a base de palos, me hicieron ser ambidiestro. Escribo con la derecha, ¿no? Me decía un día un amigo mío que es profesor, dice, fíjate si estamos equivocados, que cuando un niño saca un 10 en dibujo y un 4 en matemáticas, en vez de ponerle un profesor de dibujo para que sea fantástico y desarrolle lo que verdaderamente es bueno, le ponen un profesor de matemáticas y deja el dibujo. O el músico, ¿no? Que es muy buen músico, pero falla en las matemáticas y no le fomenta la música. Luego, lo que sucede es que estamos en una sociedad que machaca mucho a la gente. O sea, es muy negativa a la gente. Hay que dejarle hacer y experimentar. Yo creo que todo el mundo, y sobre todo los niños, tienen que experimentar todo y tienen que aprender un poco de todo, la música, la pintura, luego que hagan lo que les dé la gana, no tienen por qué ser, pero claro, los padres, yo me pongo el primero, queremos que cuando nuestro niño vaya al conservatorio, queremos que salga de ahí un Mozart o un Vivaldi o un no sé qué, o que si va a pintura, que sea un no sé cuánto, y no, porque las artes, sobre todo, se pueden disfrutar de ellas sin ser el número uno ni nada, y machacamos mucho a todo, a los niños desde pequeñitos que tienen le metemos unas responsabilidades enormes porque tienen que saber inglés, tienen que saber matemáticas, tienen que saber
todo. Tienen que además competir con el vecino, con el hijo del amigo, porque es que el hijo del amigo saca 10 y este niño saca solamente 9. Es así. Esas presiones yo creo que es un error. Estamos en una sociedad tan competitiva en ese sentido que hay que pelearse porque no sea tan competitiva y todo el mundo puede experimentar. Las universidades populares a mí me encantan porque hacen un montón de cursos, un montón de cosas. La oferta aquí en Plasencia, yo hace tiempo que no participo en nada porque no tengo tiempo. Pero yo cuando veo el programa de cursos que hay en la Universidad Popular, te dan ganas de apuntarte a todo. De hacerlo todo, es verdad. Y más a ti que eres multidisciplinar. Bueno, no, a mí me gusta experimentar. Yo, además, tengo un defecto, que a mí me gustan las novedades. Entonces, cuando ya hay alguna cosa que la relación esfuerzo y resultado no me compensa, no lo dejo. Eso era otra pregunta que te quería decir al hilo de cuando has hablado de que la inspiración, de que a veces ya no es cuestión de que no se aprende, sino que se ensaya, ¿no? La inspiración. A la hora de escribir, ¿qué hace falta? ¿Más disciplina o más inspiración? Para todas las creaciones hay que tener disciplina. Para todo. Lo que he hablado, lo que he dicho, sigo manteniendo lo mismo, pero si tú quieres hacer algo tienes que tener una disciplina. No es por nada, pero escribir yo no creo en la inspiración. O sea, te puedes inspirar, pero no sé qué autor decía aquello de que la inspiración te pille trabajando. Si no, sí. es complicado. Vale, vamos. Tenemos muchísimos espectadores y Ganor, enhorabuena porque tienes una gran capacidad de... Mucha gente ha venido a verte, sí. Están viéndonos entre otras, desde la Biblioteca Municipal Pedro de Lorenzo, desde la Universidad Popular también Gregorio López de Guadalupe, desde la Biblioteca de Guadalupe. ¿Algo tienes tú con Guadalupe? Bueno, soy de Guadalupe. Ya sabes tú que los de Guadalupe nos acostamos mirando hacia Guadalupe. Sí, no te han dejado en ningún momento, ¿eh? Si estabas tú aquí, muy bien, muy fieles, muy bien, me parece genial. Pues ya está llegando la hora de llegar eso, al fin de la entrevista. Me hubiera encantado que durase mucho más porque de verdad que eres una persona muy interesante. Y muchísimas gracias, Nicanor, por haber aceptado nuestra invitación. El próximo día 1 de diciembre tendremos con nosotros a Eugenio Fuentes, le entrevistaremos también. Es fantástico, este mismo medio. ¿Eh? Es fantástico, Eugenio. Es majísimo, sí. Es encantador y también tiene una trayectoria brutal. Y bueno, le veremos en este mismo medio, en la página del Plan de Fomento de la Lectura. Gracias a todos los que habéis estado. Gracias por vuestras intervenciones. Hemos pasado un ratito muy agradable. Yo me he quedado con ganas de más. Pasad una muy buena tarde. Un abrazo. Pues igualmente. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Me siento muy halagado por la invitación. Nos vemos pronto. Gracias.